Bienvenidos. Bueno, lo que vamos a hacer en este vídeo es, vamos a coger, digamos, la canción que vimos en la parte más práctica de la guitarra y vamos a acercarlo un poco más a la versión original, ¿vale? Es decir, primero vamos a coger la guitarra, vamos a recordar lo que vimos en aquel vídeo, que era más o menos de este estilo. Y se iba repitiendo, es decir, son 4 acordes, 4 posiciones que se van repitiendo como si fuese una rueda. Bien, entonces lo que vamos a hacer, vamos a coger esos mismos acordes y lo único que vamos a hacer es cambiar la posición, en este caso de la mano izquierda. La mano derecha va a ser prácticamente, es el mismo ritmo y prácticamente las mismas cuerdas. Entonces, primero, la posición de, en este caso, mi menor, que es el primer acorde, base. Vamos a ir al traste 7, vamos a presionar con el dedo 1 de la mano izquierda la primera cuerda. Luego vamos a ir con el dedo 2 de la mano izquierda al traste 8 de la segunda cuerda y luego ya por último el dedo 3 y el dedo 4 lo vamos a poner en el traste 9, el dedo 3 en la cuarta cuerda y el dedo 4 en la tercera cuerda, ¿vale? Digamos que se intercambia una con otra. La mano derecha, posición inicial como siempre, y el pulgar en este caso en la cuarta cuerda, que es la que estamos presionando. Y hacemos el mismo ritmo. ¿Vale? Digamos que es similar a... solo que un poquito más difícil, sobre todo la posición de la mano izquierda. Luego tendríamos que ir a, en este caso, a la mayor, que es el segundo acorde que vamos a tocar. Entonces, para ello, cogemos digamos, el dedo 1 de la mano izquierda y vamos a hacer cejilla hasta la cuarta cuerda. Y luego vamos a coger, una vez que tenemos la cejilla puesta, cogemos el dedo 2 de la mano izquierda, lo vamos a poner en la tercera cuerda, en el traste 6, y luego el dedo 3 de la mano izquierda en la cuarta cuerda, en el traste 7. Cogemos la misma posición que teníamos antes, el dedo pulgar en la cuarta cuerda, y hacemos el mismo ritmo. Vale, ya tenemos el primer acorde. ¿Vale? Y enlazamos uno con otro. Luego, una vez que estamos en la posición, digamos, del segundo acorde, para pasar al tercero es muy sencillo. ¿Por qué? Lo único que tenemos que hacer es el dedo 1, la cejilla, lo levantamos y lo presionamos, en este caso, hasta la quinta cuerda. Y luego, el dedo 2, 3 y 4 va a estar los tres en el traste 7 en este caso, y el dedo 2 va a ir en la cuarta cuerda, el dedo 3 en la tercera y el dedo 4 en la segunda, ¿vale? Entonces, en este caso, ponemos la posición inicial, el pulgar en la quinta cuerda y hacemos el mismo ritmo. ¿Vale? Y ya por último nos quedaría el cuarto acorde, que es sol mayor, ¿vale? La anterior versión lo hicimos así, sin cejilla, pues en este caso vamos a hacerlo con cejilla. Entonces la posición sería, es una posición bastante conocida. Entonces, cogeríamos el dedo 1, ponemos la cejilla hasta digamos, las 6 cuerdas, hasta la sexta cuerda. Luego el dedo 2 lo vamos a poner en la tercera cuerda, que va a estar en el cuarto traste. Y luego ya por último, el dedo 3 y el dedo 4 va a estar en el traste 5. El dedo 3 va a estar en la quinta cuerda y el dedo 4 en la cuarta, ¿vale? Entonces, posición inicial como siempre, el mismo ritmo y en este caso el pulgar en la sexta cuerda. ¿Vale? Entonces, si vais, digamos, primero aprendiendo la posición de cada uno de los acordes, ¿vale? Y luego vais pasando de uno a otro, de forma que os sea más o menos cómodo. ¿Vale? Es el mismo ritmo, la mano derecha es prácticamente igual, solo que vais, digamos, cambiando la posición de, digamos, los acordes de la mano. Y terminamos en sol, ¿vale? Y se sigue haciendo igual, es como una rueda, se va, digamos, desde el principio a fin y volvemos a empezar, ¿vale? Entonces ya digo, yo recomendaría empezar, digamos, por la primera versión, que es un poco más sencilla, sobre todo para la mano izquierda, y luego ya ir añadiendo posiciones un poquito más complicadas o que intervienen más dedos de la mano izquierda. No es que sea más complicado, pero bueno, tenemos que estar pendientes de más dedos que, digamos, en la posición del primer vídeo que vimos, ¿vale? Así que nada, espero que practiquéis, espero que os guste mucho. En los directos, si queréis o tenéis dudas, siempre vais a poder preguntar. Así que nada, disfrutadlo mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.